Existen lugares que parecen hechos de tierra, piedra y recuerdos, pero que en realidad pertenecen a un espacio mucho más oscuro. Y uno de ellos es San Locuna. Bienvenidos a un nuevo video, espero les guste la historia. En un pequeño pueblo perdido en algún punto impreciso de Latinoamérica, un sitio tan esquivo que aparece en documentos antiguos, en relatos de viajeros y en mapas descoloridos, pero que cada cierto tiempo desaparece por completo como si jamás hubiera existido. Y aunque esto podría sonar a leyenda, lo realmente perturbador es que hay personas, gente de carne y hueso, que juran haber nacido ahí, haber crecido en sus calles, haber respirado el aroma de su iglesia, vieja de su plaza, con un árbol enorme y retorcido, que siempre estaba cubierto de pájaros negros. Y sin embargo, cuando intentan volver o mostrarle a otros dónde quedaba su hogar, solo encuentran selva densa, un camino que no lleva a ninguna parte, o un valle vacío donde el viento sopla, como si guardara un secreto terrible. Pero lo más extraño comenzó cuando varios historiadores empezaron a comparar registros San en un mapa de 1892. San Lacuna está ahí, claro como el día, rodeado de ríos y montañas. En uno de 1910 también aparece, incluso con una marca que indica un antiguo molino, pero en los mapas de 1925 el nombre ha desaparecido sustituido por un símbolo borroso que no significa nada, y luego en los de 1941 vuelve a aparecer con un trazo débil, como si el cartógrafo hubiera dudado antes de escribirlo. En los de 1963, nuevamente no existe. Y así se repite una y otra vez, como si alguien estuviera borrándolo y devolviéndolo a la realidad según un capricho desconocido, hasta que un grupo de geógrafos modernos encontró algo aún más inquietante. Los archivos de población registraban desaparecimientos masivos justo en los años en los que el pueblo dejaba de aparecer en los mapas, como si cientos de personas hubieran dejado de existir de un día para otro, sin actas, sin entierros, sin rastros, y los sobrevivientes, aquellos que alguna vez afirmaron haber vivido en San Lacuna, decían que recordaban haber ido a dormir escuchando la lluvia caer sobre sus techos de teja, y al despertar estaban en otra ciudad, en otra provincia, en otra vida, sin maletas, sin familia, sin nadie que dijera conocernos, con la única prueba de su identidad en recuerdos que nadie más podía confirmar. De hecho, uno de ellos, un anciano llamado Martín Gálvez, fue encontrado vagando por un camino rural en 1978, diciendo que había perdido su casa por culpa del silencio, y cuando lo llevaron a un hospital psiquiátrico, repetía que la última noche en San Lacuna había sido muy fría, tan fría que se escuchaban crujidos bajo la tierra, como si algo se moviera debajo de las calles, y que desde la plaza donde el árbol retorcido solía cantar con el viento, se escuchó un sonido hueco, profundo, parecido a un suspiro de gigante, y las luces de las casas comenzaron a apagarse una por una, no como si fallara la electricidad, sino como si alguien o algo estuviera apropiándose de la noche. Los investigadores que entrevistaron a personas con testimonios similares afirmaron que todos mencionaban el mismo detalle: una sombra en el cielo, un contorno enorme suspendido entre las nubes, inmóvil, sin forma definida, que solo podía verse con la visión lateral, como si la realidad tratara de ocultarla, y después de eso, nada, un salto en la memoria, un vacío total, un silencio tan profundo que muchos quedaron con la sensación de que habían muerto y despertado en otro lugar. Lo más aterrador es que, en 2012, un grupo de excursionistas aseguró haber llegado a un pueblo abandonado mientras seguían la ruta hacia unas montañas cercanas. Había casas sin puertas, paredes marcadas con arañazos, un pozo en el centro de la plaza y un enorme árbol seco partido a la mitad, por algo que parecía un golpe desde arriba. Y aunque el guía insistió en que ese pueblo no existía en ningún mapa actual, los turistas encontraron una placa oxidada cubierta de maleza, y al limpiarla, pudieron leer un nombre apenas reconocible: Salaná. Intentaron regresar días después para tomar fotografías, pero el lugar había desaparecido, reemplazado por un bosque espeso, donde ni siquiera quedaban restos de cimientos. Desde entonces, la historia de San Lacuna se ha convertido en una especie de maldición. Para aquellos que buscan explicaciones, ¿se trata de un fallo geográfico? ¿Una anomalía temporal? ¿Una fractura en la realidad? ¿O acaso algo más antiguo y silencioso, algo que se alimenta de pueblos enteros y los devuelve solo cuando tiene hambre de nuevos habitantes? Hoy, cada vez que un nuevo mapa se publica y aparece una pequeña mancha sin nombre en alguna zona remota, los investigadores se preguntan si San Lacuna
está intentando regresar, o si está desapareciendo con todo y quienes alguna vez lo recordaron. Porque la teoría más oscura dice que no es que el pueblo se borre del mapa, sino que el mapa sigue a las personas, y cuando el último habitante de San Lacuna olvide quién es, entonces el pueblo dejará de existir para siempre, arrastrado a un lugar del que nada vuelve. Así que te pregunto, ¿y si hay un lugar allá afuera que existe solo mientras alguien lo recuerde? Y sí, mientras escuchas esta historia, hay un pedazo del mundo esperando ser borrado, porque nadie pronuncia su nombre, y si San Lacuna nunca desapareció, sino que está más cerca de lo que crees, esperando a que cometas el error de buscarlo. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para más relatos perturbadores que podrían estar más cerca de la realidad de lo que imaginas.